comenzar. Gracias, Eli. Pues gracias a todas por conectarse. Esperemos en Dios que se sigan conectando y vamos a iniciar con una oración, hermanitas, a disponer este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias esta noche, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque vemos tu mano, tu misericordia en nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Agradecemos este tiempo, Señor, la vida de mis hermanitas que están aquí conectadas, Señor. Te ruego, te agradezco porque tú pones las facilidades, Señor, y los medios para conectarnos, mi Dios. Gracias por esto. Pongo este tiempo en tus preciosas manos, Señor, sabiendo que tú eres grande, que tú eres bueno. Señor, sabiendo que tu palabra es poderosa, mi Dios, te ruego porque tú nos hables, que hables a cada una de nosotras, Señor. Tú que todo lo sabes, que todo lo conoces y sabes dónde necesitamos, dónde requerimos crecer más, Padre. Que también tengamos ese corazón noble y humilde para poder recibir tu palabra, Señor, saber que viene de ti y abrazarla también, Señor, meditarla. Y ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanitas, pues vamos a Colosenses. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a estudiar los versículos 1, 2 y 3. Colosenses 2, del 1 al 3, y vamos a leer. Acompáñenme ahí con sus ojos. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, aquí en el versículo 1, Pablo empieza diciendo: porque quiero que sepáis, y él está reforzando y retomando el versículo anterior, el último del capítulo 1. Pensemos que Pablo escribió una carta tal cual, ¿no? De corrido. No venía en capítulos como ahora lo vemos en la Biblia. Entonces, él retoma el último, bueno, el versículo anterior y dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y probablemente al decir por vosotros, probablemente también se refiere a Hierápolis. Esta era otra ciudad, otro lugar. Lo vamos a ver más adelante en Colosenses 4:13. Y estas tres ciudades, Colosas, la Odisea y Hierápolis, estaban muy cerca una de la otra. Entonces casi que era inevitable que lo que amenazara a una de ellas también amenazaba a las otras. ¿Y qué amenazas podrían ser? Pensemos tantito. ¿Qué se imaginan? ¿Qué podría ser? Sabemos que el tema aquí en Colosas era el paganismo, la idolatría, actos sexuales graves y descarados, la inmoralidad. Entonces, imaginemos que los colosenses que recién empezaban en su caminar con Cristo, o sea, bueno, no hablamos de días, venían poco tiempo, caminando en el Señor. ¿Y qué pasa cuando alguien recién empieza? Cuando apenas va ahí queriéndose involucrar, que está conociendo de Dios, personas o nosotras mismas cuando empezamos con el Señor y que estamos enamoradas de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Seguimos rodeadas de un ambiente impío muchas veces. Parece que vamos contracorriente, parece que vamos en contra de la opinión y de la voluntad de la mayoría, ¿cierto? Y también, bueno, no es que de un día para otro ellos ya tuvieran una gran transformación o un gran cambio o una madurez. Y quiero retomar algo que vimos al principio de la carta, que hagamos un pequeño paréntesis. Recuerdan que ellos, los colosenses, tenían la idea de que Cristo no era un Salvador completo, ¿se acuerdan? O perfecto. Ellos creían que no podía ser una deidad suficiente. Entonces, ante esto,
Pablo temía por ellos y temía por su fe, que fueran engañados nuevamente, que fueran persuadidos. Entonces Pablo quería hacerles saber a todos, a toda la congregación, incluidas a estas que estaban cerca también, que su preocupación por ellos era grande y era genuina, pues al ver que tienen esas amenazas cerca. Y ustedes dirán, bueno, Fabi, pero ¿cómo? O sea, entonces el apóstol Pablo dudó, no confiaba, se afanaba, o como qué hay de aquel que nos dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Podríamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Y no, por supuesto que no, no quiere decir que Pablo no confió o que se afanó o que estaba ahí tronándose los dedos, o sea, simple y sencillamente él les amaba, amaba a la iglesia y probablemente también pues sabemos que él estaba encarcelado, pero también sabemos que él estaba esperando una sentencia y que yo creo que aunque él no caía en una angustia o en una desesperación, pero yo creo que constantemente él en su mente tenía este pensamiento de que pues estaba muy cercana a su muerte o que le faltaba poco, ¿no? Entonces él temía no por darse una importancia de más en cuanto a decir, bueno, ¿qué van a hacer sin mí? Porque él sabía que pues Dios es el primero, pero bueno, finalmente él tenía esa preocupación por ellos. Y aquí veo yo dos cosas importantes. Por un lado, un Pablo mostrando ese lado humano, que en realidad nunca trató de ocultar o de esconder. Siempre en sus cartas vemos que él expresaba su sentir, expresaba sus emociones, les hacía saber por lo que él estaba pasando. Entonces vemos a un ser humano como tú y como yo, que estaba teniendo luchas, que estaba teniendo, en este caso, una lucha por ellos, estaba librando como una fuerte batalla por ellos. Y aquí nos enseña que los pastores, los líderes, los maestros, o sea cual sea el ministerio o la labor que tú estés desempeñando o estemos desempeñando dentro de la iglesia, seguimos batallando con ciertas cosas, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo cargas y no se van a acabar mientras estemos en este cuerpo, hermanitas. Pablo las llevaba y no se rendía. De hecho, más adelante en este capítulo vamos a ver que él les dice, no estoy con ustedes físicamente, pero sí estoy en espíritu con ustedes. E incluso les dice que está gozoso. Seguramente tú te has encontrado así en grandes dificultades, en pruebas, y tal vez como Pablo, no solo tuyas, sino estás llevando la lucha o la carga de alguien más, estás sosteniendo a alguien más. Tal vez simplemente pues en oración, cuando a veces llevamos a otras personas en oración, es como estar cargando o llevando las dificultades o las luchas de alguien más. ¿Y cómo has respondido ante ellas? Háganse esa pregunta. De hecho, hoy voy a estar muy preguntona, hermanitas. Ahí vayan anotándolas y estén atentas porque les voy a preguntar varias cosas. ¿Cómo has respondido ante esas situaciones? ¿Te ha ganado la angustia? ¿Has querido tirar la toalla? ¿Has querido abandonar? ¿O en medio de de todas esas dificultades has estado gozosa? Ahora bien, la iglesia ya tenía enemigos espirituales, amenazas espirituales, ¿no? Enemigos de la cruz, así como nosotras las tenemos y las seguiremos teniendo mientras Dios nos preste o nos dé vida o hasta que Él venga. Y pues Pablo también las tenía. Por ejemplo, ahorita mientras escribió esta carta, él estaba en la cárcel, pero aun cuando estuvo libre también fue muy perseguido, ¿se acuerdan? Muy atacado. Tratemos de imaginarnos a Pablo ahí en la cárcel, hablando de Cristo tal vez, compartiendo el Evangelio, compartiendo quizá de su testimonio, de lo que el Señor había hecho en él, cómo lo había alcanzado. Tal vez estaba orando, eh, tal vez cantando, pero yo me pongo a pensar y digo, a lo mejor muchos lo escuchaban de buena gana, a lo mejor muchos no, seguramente lo mandaban callar, seguramente lo castigaban, igual y le quitaban ahí lo castigaban de alguna manera, ¿no? Privándole de alguna cosa, si no hacía caso,
por el simple hecho de verlo contento, de verlo gozoso aún en medio de esa situación. Como decía mi papá, de esas personas que hasta lo que no comen les hace daño, me imagino que así estaban con Pablo, ¿no? Entonces, justa, injustamente, con motivo o sin motivo, Pablo vivía diferentes cosas y así nosotras muchas veces vamos a enfrentar esas cosas duras, difíciles, tristes, incómodas, desagradables. ¿Y cuál será nuestra actitud ante eso? Y bueno, aquí podría surgir la pregunta de, en toda esta lucha, ¿para qué? Y la respuesta nos la da el apóstol Pablo en el versículo 2. Vamos a ver el propósito de toda esta lucha que él sostiene. Y el primer punto o inciso A nos dice, para que sean fortalecidos sus corazones o para que sean consolados sus corazones. Y el consuelo bíblico va más allá de solo tener empatía por alguien. Nos habla de fortalecer, de mimar, nos habla de ponernos al lado de alguien en su dolor. ¿Y de qué tendrían que ser consolados los colosenses, hermanitas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les viene a la mente? Les voy a preguntar a algunas de ustedes. Nada más digan una palabra, algo que les venga a la mente, una sola palabra. ¿De qué creen que tenían que ser consolados los colosenses? A ver, Moni. Mm, Bueno, me imagino que esa consolación que Pablo les quería dar a ellos es que estaban llenos de pues inmoralidad, mucho paganismo, estaban cargados dentro de sus emociones de una manera pagana, ¿no? Bueno, me imagino. Sí, hermanita, gracias. Probablemente culpa, ¿verdad? Sí, ¿Qué otra exacto. palabra les viene a la mente? Zulma o Rosy. Am, pues Dios iba a consolarlos a través de justicia, que iba a ser justicia por medio de esos actos que ellos hacían. Yo me imagino, ¿no? Gracias, Zulma. Sí. Lau Carpio, hija. ¿Qué te viene a la mente? Pues de dónde los había sacado el Señor o todavía lo que los rodeaba. A lo mejor idolatría, todo esto que acabas de mencionar. Clau, ¿de qué crees que los tenía que consolar el Señor? Pues de haber pasado por las falsas enseñanzas. Seguramente heridas en sus corazones, ¿verdad? De falsos maestros. Anita, Sí, en Filipenses dice que cuando estos falsos maestros ingresaban en las congregaciones, trastornaban la vida de las familias. Entonces, ellos además tenían esa necesidad, esa curiosidad de buscar lo eterno, el propósito de su vida. Y en esa búsqueda y en esa transición, claro que habían pasado por dificultades, por una transformación en el Señor, lo que les llevaba a seguir estas falsas doctrinas y lo que causaba en sus familias, confusión, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta apostasía de algunos familiares, podría yo imaginarme, y de todo esto era que Pablo también veía esa parte de consuelo en sus vidas. gracias, Anita. Sí, gracias a todas. Pues infinidad de cosas, ¿verdad? Podríamos hacer una lista larga. Nosotros podríamos reflejarnos también en eso. Podríamos pensar en muchas cosas de las cuales nosotras hemos tenido el consuelo de nuestro Dios. Y bueno, de todo esto, el corazón es como el depósito o donde se posan los sentimientos y la fe. También es la causa principal o el manantial de las palabras y las acciones. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del corazón. Vamos a leer varios pasajes. Ahorita vamos a poner en práctica la memorización de los libros. Vamos a buscarlos rápidamente. Eh, Ivoncita, si me ayudas con Romanos 10:10. Se los voy a decir rápido y para que lo leamos en ese orden, ¿sale? Romanos 10:10. Judith, si me ayudas con Mateo 12:34.
Eli, ¿me ayudas con Mateo 15:19, porfa? ¿Quién más? ¿Quién más? Jessy, si me ayudas con Mateo 22:37. Leti, si me ayudas con Juan 14:1. Rosy, si me ayudas con Proverbios 4:23. Y Lidia Patricia, si me ayudas con Primera de Samuel 16:7, por favor. Entonces, empecemos con Romanos 10:10, porfa. Sí, hermanos, no, perdóname. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Ivonne. Mateo 12:34, porfa. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Judith. En Mateo 15:19. Sí, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gracias, Eli. En Mateo 22:37. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias. Proverbios 4:23. Sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Rosy. Y 1 Samuel 16:7, por favor. 16:7, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias. Sí, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que la Biblia nos dice acerca del corazón y por todo esto son como diferentes fases del corazón y por todo esto debemos de cuidarlo y también por todo esto debe de ser fortalecido. ¿Y de qué manera sucederá esto, de que nuestro corazón sea fortalecido? Bueno, siendo fuertemente unidos unos con otros en amor. Y Pablo aquí no se refiere a solo decir o dar una fórmula, como háganle así o háganla o asado, sino habla de un amor mutuo que debemos tenernos entre nosotros, entre hermanos. Y este amor mutuo que es el vínculo perfecto, y esto lo vamos a ver en Colosenses 3:14, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ay, no, bueno, ya estoy leyendo uno antes, el 13. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y esto es clave, hermanitas. Nosotros podríamos pensar, bueno, el consuelo lo vamos a tener o lo vamos a recibir de Dios, de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Y sí, por supuesto que sí. Pero ¿por qué creen que nos está diciendo unidos en amor aquí en el versículo 2? ¿Creen que es necesario? ¿Creen que ayuda? Pues claro que sí, por algo Pablo nos los está diciendo, unidos en el amor del Señor. Este amor que procede directamente del corazón de Dios en Cristo y que nos conduce a Él, porque Dios es amor y esto nos lo dice Primera de Juan 4:8. ¿No es hermoso? O sea, cómo todo esto se va conjuntando. Ahorita vamos a ir viendo cómo se van uniendo como que todas las piezas, como que todo encaja. Entonces, para enfrentar pruebas, luchas y diferentes adversidades, debemos estar unidos fuertemente en amor. Y también al ser confrontados, estar unidos en oración, pero seguimos estando unidos en amor. ¿Cómo es posible enfrentar todo esto? Bueno, en Efesios 3, vamos todas a Efesios 3, del 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21.
De hecho, el subtítulo que lleva esta parte de la Biblia dice, el amor que excede a todo conocimiento. Y sigan ahí con sus ojos, hermanitas, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, vamos a leer hasta ahí, hasta el 19. Y quiero que pongamos especial atención en el 17 y en el 18. Bueno, y en el 19 también. Fíjense, dice, aquí desde el 16 nos está hablando de esta parte que acabamos de ver, de ser fortalecidos, ¿verdad? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si vemos, al Señor le importa mucho nuestro corazón, lo que hay en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, estas dos palabras también son muy claves, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, ahí nos está hablando que juntos, ¿verdad? Dice, con todos los santos, no dice cada quien ahí en su rollo, cuando en algún momento, o apartados, o individualmente, no. Dice, con todos los santos. Y después nos habla de algo que tal vez nuestra capacidad mental, bueno, sí, nuestra mentalidad finita no alcanza a comprender. Y dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, nos está, para que nos está exponiendo, nos está diciendo la magnitud de lo que es esto, de lo que esto implica y de lo que es Dios. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, aquí podemos ver, hermanitas, que tenemos que ser capaces y plenamente capaces de qué, de comprender y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Y todo esto para qué? Volvemos a plantear la pregunta. Y es para llegar a un conocimiento. ¿Y para qué quiero llegar a un conocimiento o para qué quiero comprender? Y aquí viene el punto 2 o el punto B, que es digamos, el propósito, el segundo propósito, que es alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. ¿Y a qué riquezas se refiere Pablo? No se refiere a riquezas materiales, ¿verdad? Pablo nos está hablando de riquezas espirituales. Nos está hablando de que podemos alcanzar todo eso que está detrás de ese conocimiento o de ese entendimiento. Y entender las cosas espirituales nos va a llevar a conocer a Dios de una manera más profunda. Esto es como vivir en el espíritu y no en la carne. Que no vivamos como el hombre natural que nos habla la Biblia en 1 Corintios 2:14, también en Romanos 8:6, que nos dice que para el hombre natural, todo lo que tenga que ver con el espíritu le parece locura. Entonces, tener discernimiento espiritual al estudiar la palabra, al escudriñarla, al memorizarla, al pasar tiempo en ella, nos va a llevar a esa riqueza, ¿sale? Nos va a llevar a encontrar nuestro propósito. En eso hay riqueza. Riqueza en conocerle, riqueza en conocer sus promesas, riqueza al tener discernimiento y la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Bueno, espero no estar yendo muy rápido. Si algo no queda muy claro y me dicen y se los vuelvo a explicar, ¿sí, hermanitas? Y en tercer lugar, o como tercer propósito, o inciso C, también nos habla de un conocimiento, de tener un conocimiento claro del misterio de Dios, que es Cristo. Y Dios quiso revelar, así le plació. El objetivo, aquí como lo dice en el versículo, en Colosenses, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A fin de conocer, pues ese es un objetivo, ¿verdad? Conocer el misterio de Dios y misterio que se revela progresivamente.
¿A quiénes? Pues a los creyentes. Recordemos que la nos explicó lo que quiere decir la palabra misterio. ¿Sí se acuerdan? Son aquellas verdades escondidas en todos los tiempos y que han sido reveladas o que fueron reveladas en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Y ustedes creen que son o que pueden ser reveladas a todos? ¿Piensan que sí o que no? Por ejemplo, nosotros conforme hemos ido avanzando en la palabra, en el estudio, en estos años que llevamos en el Señor, hemos entendido un poquito más, hemos comprendido un poquito más la palabra, sí, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se las va a revelar? Bueno, a los que estén unidos en amor. Eso también nos lo va a hablar Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 2. Apunten ahí sus Biblias 2 del 6 al 16, pero vamos a enfocarnos en el versículo 9. Primera de Corintios 2, versículo 9. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí es muy claro, para quienes están dispuestas estas cosas o están reveladas, para los que le aman. Y aquí vamos al versículo 3 y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí no está planteado en pregunta, es una afirmación, está hablando de Cristo. Recordamos que el versículo 2 terminaba, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo está todo, hermanitas, en Cristo lo tenemos todo. Para Pablo era esencial que los colosenses lo entendieran así. Entendieran que ya no había otro lugar, ya no había otra fuente, ya no había otra persona, ya no había nada, ya no había ningún otro lugar donde buscar, donde seguir buscando, ya no era necesario. En Cristo está todo, en su persona. Ahí están escondidos todos los tesoros. Y aquí vemos, porque nos habla en este versículo 3, nos está dando a entender que en la sabiduría y en el conocimiento hay tesoros escondidos. Son tesoros eternos. Y bueno, también decir que están escondidos, como lo mencionaba, pues es un decir porque a Dios le ha placido darlos a conocer, pero obviamente pues a las personas que realmente le amen y caminen con Él y que tengan pues este fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor. Y este conocimiento divino, del cual nos habla el versículo 3, lleva implícita la omnisciencia de Dios. Esto también nos debe dar un gran consuelo, una seguridad, una esperanza firme, una esperanza que no avergüenza, como dice Romanos 5:5. Y bueno, este conocimiento no está separado de la sabiduría, hermanitas. ¿Qué es sabiduría? Bueno, es la habilidad para aplicar el conocimiento en situaciones concretas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la obra de la creación es atribuida a la sabiduría de Dios. No vamos a leer, pero les voy a mencionar unos pasajes si quieren anotarlos, que habla acerca de esto: Salmos 104:24, Jeremías 10:12, Job 28:23, Proverbios 8:22. Esto nos habla de la sabiduría de Dios que estaba expresada en la creación. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la sabiduría de Dios está revelada en la cruz. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1, del 18 al 25. En la iglesia también está revelada la sabiduría de Dios, y eso está en Efesios 3:10. Vamos a leer Efesios 3:10. A ver. ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿quién me ayuda a leer Efesios 3:10? Yo, Fabi. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gracias, Eli. Muy bien, entonces ahí vemos que nos está hablando
que la sabiduría de Dios también está, digamos, puesta o revelada en la iglesia, ¿verdad? Y también para el bien de Israel y de los gentiles, está reflejada o revelada la sabiduría de Dios, y esto lo vamos a ver en Romanos 11:33. Muy bien, entonces vemos que si menciona estas dos cosas, tanto la sabiduría como el conocimiento, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Están como separadas. Y aquí viene la pregunta, otra pregunta. ¿Se puede tener conocimiento sin sabiduría? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Muevan Sí, así su cabecita, sí o no. yo digo Sí, ¿verdad? Pues la respuesta es sí. Digamos que sí, pues es tener información, es tener un conocimiento, es poder manejar o dominar muchos temas. Una persona que puede ser un erudito, incluso alguien que puede tener varias carreras profesionales, maestría, doctorados, en fin, ¿no? O sea, tiene mucho conocimiento. Está mejor preparado, está mejor capacitado. ¿Eso es malo? Pues no. No, ¿verdad? No, en sí no es malo. Aunque la Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Corintios 8 nos dice que el conocimiento envanece. Obviamente, pues cuando no está, pues para el servicio de Dios, ¿verdad? Ok, entonces vemos que sí se puede tener solo conocimiento. Ahora bien, vamos a voltear la pregunta o vamos a aplicarla eh, a la inversa. ¿Se puede tener sabiduría sin conocimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede tener sabiduría sin conocimiento? que sí. Pues no, ¿qué creen que no? La respuesta sería no. Y como lo acabamos de ver, recuerdan que les acabo de decir que la sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento. Entonces va implícito, ¿no? Debe haber un conocimiento el cual poder aplicar. Entonces la sabiduría, no se puede tener sin conocimiento. Luego entonces vemos que pueden ir y deberían de ir juntas, tanto la sabiduría como el conocimiento, que deberían ir de la mano, aunque no sean lo mismo. Pero vemos que Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 13, habló de varias cosas y mencionó, ustedes lo recuerdan, mencionó, dice, si tuviera profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe, etcétera, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces, si alguna persona cree que por tener puro conocimiento o mucho conocimiento ya es sabio, está equivocado. ¿Sale? No puede ser así, no funciona de esa manera. Ujú. No sé si queda claro. Bueno, espero que sí, si no me dicen y vuelvo a retomar. Entonces, no debe ser confundir. No, vamos a ver 3 puntos bien interesantes y bien importantes acerca de la sabiduría. Aquí en Colosenses la usa en 3 sentidos. En primer lugar, o bueno, punto número 1, la sabiduría dada a Pablo y a sus colaboradores. Punto número 2, la sabiduría, entre comillas, sabiduría de los falsos maestros. Punto número 3, la sabiduría divina que mora en Cristo eternamente. Y la sabiduría de los falsos maestros, que les digo sabiduría entre comillas, porque obviamente, pues ellos no eran sabios. Ellos se creían sabios, como dice la Biblia, sabios en su propia opinión, pero no tenían discernimiento. ¿Por qué podemos pensar que no tenían discernimiento, hermanitas? Pues porque no tenían la guía del Espíritu Santo. Ujú. No había humildad en ellos, en sus corazones. No se veía ese fruto, el fruto del Espíritu, o sea que es el amor. Tenían mucho conocimiento de las Escrituras, pero no las vivían en realidad. Entonces podemos decir que la sabiduría que ellos creían que tenían, pues realmente era una sabiduría falsa. En el punto número 1 que les mencionaba, la sabiduría dada a Pablo y a sus colaboradores, pues sí, sí existe, Dios nos puede dar sabiduría. De hecho, la palabra nos dice que si pedimos sabiduría, Él nos las da,
Pero al final, aunque venga de Dios, pues no estoy diciendo que Dios esté limitado. Dios nos la da esa sabiduría, pero obviamente no podemos decir que nos da o que tenemos la misma sabiduría que Él puede tener. Ajá. Sigue siendo una sabiduría que se queda pues un poco limitada o a nuestra altura, por decirlo de alguna manera. Y en el punto 3, la sabiduría divina que mora en Cristo eternamente, bueno, creo que ahí no hay mucho que detallar, o sea, por sí sola sabemos que pues, estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de una sabiduría inmensa, una sabiduría inigualable, una sabiduría infinita, ajá, que mora en Cristo. Y no deben de ser confundidas ninguna de estas tres sabidurías. A veces se comete el error no solo de confundirlas, sino de casi casi que equipararlas o ponerlas a la misma altura, o de pensar que la sabiduría de Dios simplemente es como un poquito más grande, ¿no? O más aumentada a comparación con la nuestra. Y ese es un error. Pensar que la sabiduría solamente es como razonar o analizar un poquito más, o comprender mejor las verdades, pues no, eso quizá podría aplicar un poquito para la sabiduría humana, ¿no? Pero no podríamos decir lo mismo de la sabiduría divina. No sé si me voy explicando. Ujú. Bueno, la sabiduría que se le atribuye a Cristo va más allá, hermanita, sencillamente porque Cristo es Dios y Dios es Dios. O sea, no queramos encontrarle como tres pies al gato y querer explicar algo que muy probablemente o muchas veces ni siquiera encontramos explicación o ni siquiera encontramos las palabras porque pues va más allá de nosotros, ¿verdad? Nuestro conocimiento tan finito, nuestra capacidad de entender a Dios, pues siempre se va a quedar muy corta. Bueno, entonces, esta sabiduría de la que estamos hablando, de la sabiduría divina, realizó lo que humanamente era imposible. Por un lado, la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la cruz, la salvación que viene a través de ese sacrificio en la cruz, la vida eterna que también viene en consecuencia, su gracia, su misericordia infinita. Y bueno, como vimos, en Cristo está todo, hermanitas. Aquí en estos pasajes y en esta carta seguimos estudiando a Cristo. Sigue siendo el tema central, sigue siendo Cristo la preeminencia, el único, nuestro suficiente Salvador. Y aquí en uno de los comentarios que estamos estudiando nos dice, para cerrar, dice, de modo que en Cristo están escondidos para el provecho de los creyentes, y bueno, y como vimos, de los que le amamos, todos los tesoros de este conocimiento omnisciente y de esta sublime y creativa sabiduría. Y bueno, este es el estudio, bueno, hasta aquí es el estudio del día de hoy, hermanitas. Vamos a orar para finalizarlo y ahorita pasamos a comentarios. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, infinitamente esta noche, Señor. Agradecemos este tiempo, este momento, tu enseñanza, Señor. Agradecemos tu palabra que es hermosa, Padre Santo. Agradecemos todos esos tesoros escondidos, Señor, que bueno, como estamos aprendiendo es un decir que están escondidos, Padre, porque sabemos que pues están ahí, Señor, simplemente es amarte, es buscarlos, Señor, es amarnos entre nosotros, es buscar este amor, como lo veíamos, este amor que nos una, este vínculo de amor que solamente podemos tener en ti y por medio de ti, Señor. Yo te pido porque nuestra oración, Señor, nuestra intención, nuestro propósito sea poder amar más a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor, poder relacionarnos de una mejor manera, de una manera correcta, Señor, de una manera con piedad, con compasión, con ese amor, Señor, que solo viene de ti. Te ruego, Señor, porque tú nos hagas ver en qué cosas estamos fallando, qué cosas nos faltan, Señor. Que tú nos ayudes a comprender, que tú nos ayudes a tener esa sabiduría, mi Dios. Que tú nos ayudes a poder darnos cuenta de errores que cometamos, Señor, o si no estamos pues teniendo pues este amor, Señor, pues esto que tú nos pides, Señor, tener por los demás, Padre,
que todo empieza ahí, que esa es la clave, Señor, que tú nos has pedido, Señor, amarte a ti, Señor, y amar a nuestro prójimo, Padre. Que amemos, Señor, tu palabra cada día más, que amemos buscarte, que, que el anhelo en nuestro corazón, Señor, todos los días sea correr a ti, mi Dios, que sea darnos ese tiempo, Señor, para buscarte, que no demos las cosas por sentadas, Señor, que no demos por hecho que incluso que siempre vamos a tener tu palabra aquí a la mano, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú nos enseñas. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye, mi Dios, de pecado, que nos muestra, que nos revela, Señor, que nos ayuda a entender. Te ruego porque así sea cada día que tú nos concedas el entender, eh, pues todas estas verdades y todos estos tesoros que están en tu palabra, Señor, que podamos compartirlos a los demás, que tengamos incluso también ese amor, esa paciencia para poder explicarlo a las personas que quizá les cueste un poquito de trabajo entenderlo, Señor. Y yo te ruego porque tú nos ayudes, Padre, en esto. Te ruego porque que nos ayudes a que podamos aplicar esta palabra, Señor, en nuestra vida, que podamos vivirla, mi Dios. Y te doy gracias por la vida de mis hermanitas, Señor, que se conectan aquí hoy, como cada martes, Señor, con el corazón dispuesto a aprender de ti, con el corazón dispuesto a buscarte, Señor, a estudiar tu palabra, mi Dios. Gracias por cada una de ellas y sus familias, Señor. Yo te ruego porque tú les bendigas, porque tú prosperes todo lo que hagan en el trabajo de sus manos, que tú les prosperes en todo, Señor. Te agradecemos esto, Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Ay, déjenme leer el chat. Bueno, sí, la hermanita Bruna nos decía que se tuvo que desconectar. No sé si alguien tenga alguna duda, hermanitas, acerca del estudio, algo que quieran preguntar Sí, o yo algo que quiero quieran. preguntar. Sí, Sí. Bueno, sí. donde no me quedó así muy claro, tal vez porque fui a ver aquí a mi mamá, en donde dices que se puede tener sabiduría sin conocimiento, o sea, no, ajá, no se puede. O sea, podríamos decir, hay pues curas que supuestamente saben mucho, ajá, tienen mucho conocimiento, ajá, pero realmente están ausentes del Espíritu Santo. Ajá, Ajá. entonces esas personas, aunque tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios, no pueden ser sabios. Bueno, esa es mi pregunta. Sí, sí, hermanita, pues no saben cómo aplicarlo, no hay sabiduría para aplicar, ¿no? El conocimiento que puedan tener de la palabra. Y bueno, por ejemplo, usted menciona curas, si entendí bien, o sea, estamos hablando a lo mejor de Sí, líderes religiosos en la Iglesia Católica, por ejemplo, y sabemos que sí, ahí pues hay un poco de engaño o muchas veces pues aún siguen teniendo esa venda en los ojos, ¿no? No ha habido revelación, no hay discernimiento porque muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia tradicional y que tienen una fe genuina en Dios, o sea, que están buscando de corazón a Dios, pero hay muchos otros que pues no es así, o sea, que solo están por tradición, por costumbre, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los líderes, pues pueden tener conocimiento de la Biblia, aunque yo sé que la mayoría pues no precisamente tienen conocimiento de la palabra porque en realidad no la leen o la leen poco, pero al final no está esta parte del Espíritu Santo que nos ayuda a entender, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender. No hay discernimiento, entonces podemos decir que no tienen sabiduría, que tienen puro conocimiento. El conocimiento puede ser mucho o poco, hablando de las escrituras o hablando de otros temas seculares, pero no hay sabiduría. gracias. Y por otro lado, le comentaba que pues no se puede, sabiduría por sí sola pues no se puede tener, porque como ya vimos, la sabiduría es la capacidad de poder aplicar el conocimiento. Entonces, pues tiene que haber un conocimiento para poder aplicarlo de La manera sabia. Pues, sabiduría. ujú. Muchas gracias. No, de qué, Gracias, ma. hermanita, espero que sí ella me haya explicado. No, con gusto. Sí, sí, gracias.
Sí, hermanita. ¿Alguien más que tenga alguna duda o que quiera comentar algo? Sí, Hola Fabi. Pues se acuerdan, chicas, que les habíamos puesto en el grupo que vieran dos biografías de dos reformadores. De hecho, aquí ustedes van a darse cuenta precisamente quién tiene sabiduría y quién solo tenía conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, a ver, levante la manita si alguien vio a la biografía de Enrico Zwinglio o de Juan Calvino. Muy bien, Jessica, Judith. Bueno, chicas, aquí se van a dar cuenta cómo los sacerdotes pues hacían lo que querían, ¿no? Se sentían que era la ley, pero hacían las cosas mal, ¿no? O sea, el no permitir que se casaran, el tener imágenes en las iglesias y muchas cosas. Y cuando estos hombres, como Ulrico Zwinglio, se mete a estudiar la palabra verdaderamente, el conocimiento de Dios le da esa sabiduría que él pues manda a quitar imágenes de la iglesia, obviamente se echa de enemigo a todos, pero muere por Cristo, ¿no? O sea, él, Juan Hus y muchos hombres mueren por esa sabiduría que Dios les permite tener, como decía ahorita Fabi, el Espíritu Santo. Yo las invito, de veras, duran 8 minutitos, 9, son de tanta bendición porque nos animan, nos motivan y nos enseña que cuando estamos enamoradas del Señor y estamos estudiando su palabra, nos quita toda la venda de los ojos, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que todavía traemos. Hay una hermana que no tiene mucho que me decía, fíjate, Eli, que pese a que yo era cristiana, pues todavía seguía, pues vivía con mi pareja y no me había casado, ¿no? O seguía teniendo ahí mis santitos escondidos o seguía creyendo tales cosas. O sea, hay tanta, pues, inmadurez, tanta falta de conocimiento, porque no profundizamos las escrituras, ¿no? Ahora, a lo mejor estos pasajes, como ahorita lo que comentaba Fabi, de repente se hace un poco difícil de comprender, pero centrémonos en lo que nos habló, ¿no? Que es el amor de Cristo. O sea, ¿qué tan grande es el amor que no comprendemos, ¿no? O sea, dices, ¿qué tan grande es tu amor, Señor, que no alcanzamos a comprender? Y a lo mejor nuestra vida nos está yendo muy mal y dices, pues, ¿dónde está tu amor, Señor, que me pasa de todo? Pero no nos damos cuenta que Él está trabajando, que Él nos atrae más, que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es orar y decir, Señor, pues quiero aprender de ti, quiero enamorarme de ti, quiero saber resolver mi situación, porque miren, hermanas, al Señor no le importa, bueno, sí le importa que estemos bien, por supuesto, que tengamos un matrimonio, nuestros hijos, todo resuelto, ¿no? Pero a Él le importa que vayamos más allá de todas estas, este conocimiento. Dice, por ejemplo, Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay cosas mucho más que rebasan nuestro entendimiento que dice el Señor, no, no quiero que te estés preocupando, hija, por si vas a tener dinero, porque dice que Él nos va a dar más, ¿verdad? Dice, buscad primeramente el reino de su justicia y todo será dado por añadidura. ¿Creemos esto, hermanas? Tan solo esta palabra que todos conocemos de Mateo, ¿realmente lo creemos? O sea, dice el Señor, búscame primero mi reino y mi justicia y todo te será dado por añadidura. Todo, o sea, no lo limita. Pero estamos más enfocadas en nos despertamos y la casa, la comida, el trabajo, esto, lo otro. Y dice el Señor, ¿a dónde me estás buscando? O sea, yo me voy a encargar de todo lo demás, ¿no? El chiste es, ahí es donde entra esta sabiduría. A ver, ya conozco, Señor, que tú me vas a dar todo. Voy a dejar de afanarme y voy a estar contigo. Y entonces el Señor nos empieza a revelar su palabra, no a dar luz en su palabra, nos empieza a permitir eh, que lo encontremos, que Él nos hable en cada parte que necesitamos. Pero ¿cómo te va a hablar a Lidia, por ejemplo, Lidia Patricia, a Laurita, a Lilia aquí, si no estamos con Él? Y otra cosa que lo limita, hermanas, es si no obedecemos lo que ya nos habló. Haz de cuenta que hoy me habló de, no sé, de justicia, de lo que me haya hablado. Y si yo no lo obedezco, pues el Señor no me va a volver a hablar porque vamos a ir y va a decir el Señor, ¿sabes qué, hija? Ya te hablé en algo. Hazlo, hazlo y vamos al siguiente paso, ¿no? Y luego vamos al que sigue. Pero como estos versículos que nos enseñaste, Fabi, del amor, de la sabiduría, de verdad que es un tesoro, ¿no? Así que dices, Señor, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, que es muy importante tener el conocimiento y luego aplicarlo. Pero bueno, voy nuevamente, hermanas, a invitarlas a que vean estas biografías, estas dos, que va a impactar, por ejemplo, Jess, que tú que las viste,
¿nos puedes decir algo de lo que viste para que te escuchemos, por favor? Sí, realmente a mí me impactó cómo es posible que una persona, pues, pudo hacer ruido ante tanta gente y por eso pues como que lo empezaron a odiar, ¿no? De hecho, lo empezaron a odiar en el caso de este personaje. La verdad es que dije, no, es que él fue un valiente, o sea, yo quiero ser valiente como él, aunque pues muchas veces la gente no le va a gustar. Pero yo escuché en una ocasión que entre más te pareces a Jesús, más te odian, ¿no? Pero si Dios me permitiera aprender y hacer como un poquito como Jesús y ver que la gente, aunque no te entienda o no te quiera aceptar lo que les dices, tú vas contracorriente y pues tratas de, pues sí, de hablarles de Jesús y que se caigan las vendas. La verdad es que está muy padre. A mí me gustaron mucho las dos. Gracias, Jessica. Y al ratito les vamos a mandar la de Juan Hus, porque al final cuando lo matan, a mí me impresiona porque dicen que él nunca gritó. O imagínate, lo estaban quemando vivo, hermanas. Él estaba con himnos, o sea, cantando tan fuerte. Así que tú dices, o sea, señor, ya me quemo tantito y ya estoy ahí con el grito. Imagínense ser quemado vivo y él, o sea, qué yo me ponía a pensar, señor, qué convicción, qué amor, cómo los puedes fortalecer porque tienen ese conocimiento que él solamente era himnos, himnos, y por supuesto que él fue muy importante para impactar a Martín Lutero y de ahí toda la reforma, etcétera. Pero véanlos de verdad, hermanas, y van a ver que sus problemas y los míos van a quedar a un lado y van a decir, ay, señor, y yo llorando por esto, cuando hay cosas más importantes, ¿no? Que van a impactar. Pero perdón, adelante, Fabi, ya te quité mucho tiempo. Muchas gracias, muy lindo estudio. No, está muy bien. No, muy bien, sí, muy enriquecedor, Eli, y pues ahí está también parte de la aplicación, ¿no? De la enseñanza. Y muy buenas estas películas, están curiosas, ¿no? Son así como, parecen antigüitas, pero la verdad es que muy impactantes, o sea, el testimonio, el ejemplo de ellos. Sí, hermanitas, véanlas. Ujú, sí. Pues yo creo que nos despedimos si no tienen algún otro comentario. Estamos en buen tiempo y ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, creo que Laurita les iba a decir algo, ¿no? De la próxima clase. Ay, perdón, no podía quitar mi micrófono. Sí, yo tengo un anuncio que darles. La próxima semana vamos a subir nuestra memorización del capítulo 1 de Colosenses. Entonces, si lo subimos completo, se lo mandamos a Eli en privado para no saturar el chat y ella lo sube directo a YouTube. Y si son algunos versículos, lo podemos mandar directo al chat. Entonces, pero para que no, o sea, no, ahorita ya empezamos a estudiar el 2, pero la memorización va a ser hasta el 1, o sea, todo el capítulo 1, lo más que podamos. Entonces, para que nos pongamos a estudiar muy fuerte esta semana y lo que ya llevamos y todas podamos subir ahí nuestra memorización el próximo martes. Ese era el anuncio. Ánimo, Está hermano. bien. Sí, Lau, gracias. Y bueno, las que tengan su memorización de los libros de la Biblia, todavía el día de mañana, abierto el chat para que lo puedan subir, suban su videíto. Va a estar todo el día de mañana abierto. Y pues sería todo, hermanitas. Pues muchas gracias por conectarse. Gracias por disponer este tiempo. Les mandamos un abrazo. Que descansen todas. Qué bueno ver a varias que ya no habíamos visto. Gracias, Fabi. Buenas noches a todas. Bendiciones. Igualmente, Anita, Cecilia, buenas noches a todas, chicas, que descansen. Buenas Felicidades a los que han mandado sus memorizaciones. Muy bien, bravo. Muchas gracias.